Vamos a comenzar la sesión como sesión ordinaria. Presentes los congresistas Roberto Angulo, Emiliano Apaza, Víctor Grandes, congresista Eduardo Cabrera, Ramón Kobachigawa y Rolando Reategui, quien habla Johnny Lescano como presidente de la comisión. Son las 12 del día con 16 minutos del 19 de noviembre del 2014 en la sala Bolognesi del Palacio Legislativo. Damos inicio a la octava sesión ordinaria. Si no hay ninguna observación, damos por aprobada el acta de la séptima sesión ordinaria, llevada a cabo la semana antepasada. Si no hay observación, aprobada el acta. Por unanimidad no hay ninguna observación. Si algún congresista quiere formular algún informe a la comisión, algún pedido de los parlamentarios. Pedido el congresista Emiliano Apaza. Muchísimas gracias, presidente. Una vez más, un saludo a todos los colegas de esta comisión. Presidente, en verdad, preocupado la ciudad de Juliaca por este tema de irregularidades, presidente. Ya creo que la tercera vez que ya pongo de conocimiento a su presidencia es específicamente sobre el drenaje de aguas pluviales en la ciudad de Juliaca, que tiene un presupuesto ya asignado de 230 millones, presidente. Ya tenemos información de que la Municipalidad Provincial de San Román en sus cuentas ya estaría los 170 millones, presidente. Aún todavía no tenemos ni siquiera el 1% de avance de la obra. Hay problemas con la empresa que se ha hecho la Buena Pro. Yo quisiera que a través suyo y por su intermedio, señor presidente, para que la comisión que se ha formado y que por la fiscalización del tema de saneamiento se constituya la ciudad de Juliaca, todos los integrantes, a qué nivel de avance está esta hora, por favor, presidente. Esto es lo que más preocupa, en vista de que a manera de informe el día 14 del presente mes se ha instalado ya la mesa técnica, en donde van a hacer el trabajo específicamente técnico, tanto de la comisión mejor diré, del Ministerio del Ambiente, Ministerio de Vivienda, Salud, el gobierno regional, los dos alcaldes, tanto de Puno y Juliaca, y los alcaldes distritales de Guatacoata y Capachica. Ya se instalaron y esto van a empezar a trabajar. Lo que sí yo pediría, presidente, aquí está el presidente de este grupo de trabajo, el coordinador, que por favor viabilice y demos una vez por todos la visita, porque ahora ya va a haber el cambio del gobierno local, en este caso el alcalde ya termina el 31, y en sus cuentas ya están los 170 millones. Preocupante, presidente, en vista de que esta obra aún todavía no se ha empezado, no se ha dejado sentir en la ciudad de Juliaca. ¿Y cuáles son los problemas? Porque no vaya a ser que esta gestión histórica, usted sabe, presidente, se ha gestado no solamente de 10, 20 años, es más de 30 años que se ha pedido, pues, y gracias a esta gestión del presidente Ollanta Humala, pues nos ha asignado los 230 millones, que espero que esta suma sea pues realmente invertido en su real dimensión, con todo el expediente técnico, y esperemos que, presidente, seamos nosotros los celosos y los que tenemos que cautelar los intereses de una ciudad que espera pues un llamado a mejores destinos. Presidente, una vez más yo recalco y por su intermedio yo quisiera pedir al presidente de este grupo de trabajo para tomar seriedad en caso, porque mire, imagínese, presidente, una vez más, son 230 millones que, presidente, eso se puede ir a la nada, presidente. Gracias, presidente. Gracias, congresista Emiliano Paz. Trasladamos esta preocupación al congresista Rolando Reategui. Sin perjuicio de eso, vamos a pedir los informes correspondientes a la municipalidad, a la misma empresa y, como usted sabe muy bien, a la Contraloría, para que nos haga llegar un informe de urgencia, tal como se ha dispuesto ya en la sesión cuando vinieron las autoridades de Juliaca y los mismos empresarios. De tal manera que recalcamos, Secretaría Técnica haga estas comunicaciones a efecto de tener la información del inicio de las obras, los depósitos al ministro de Economía, cuánto se ha depositado para estos efectos. Entonces, le hacemos llegar al congresista Rolando Reategui también esta iniciativa y esta preocupación del congresista Apaza. Congresista Grandes, ¿quería hacer algún pedido? No pedido, presidente, un informe.
Un poco preocupado por la situación en mi región, en parte de lo que es del distrito de Belén, Loreto y Quitos, porque ahí se ha presentado la problemática de 2 incendios que hemos tenido en la zona baja de Belén y también que es también zona inundable. Y el proyecto que ha venido propalando el gobierno no se está ejecutando, y ahora parece que ha venido otro proyecto de reubicación de la zona baja de Belén. Y este es un poco problemático, presidente, porque la gente, su modus vivendi es ese de ahí, y reubicarse ellos va a ser un poco Congresista difícil. Grandes, lo tenemos al ministro acá para hablar del tema. Yo le sugiero que lo escuche y usted va a participar con la amplitud del caso para hacer las observaciones. Y había un planteamiento ahí de los moradores de las zonas damnificadas, por ejemplo, del incendio. Por ejemplo, hay unas construcciones del Banco de Materiales atrás del gobierno regional desde hace muchos años, ahí están abandonadas, son como 240 casas. Ajá. Entonces va a estar el ministro, usted Ya, presidente, escúchelo gracias. y ahí le hace todas las observaciones que usted tiene derecho como representante de Loreto, Gracias, Congresista Grande. Muy bien, no hay, hacemos constar la presencia también de nuestro colega Leonidas Guayama, que está aquí en la sesión. No habiendo otro pedido, pasamos a la orden del día y vamos a suspender unos segundos la sesión para hacerlo pasar al ministro de Vivienda y Construcción, a efecto que pueda sustentar el proyecto 3943-2014 PE, que propone declarar en emergencia y necesidad pública la reubicación de la población de la zona baja de Belén, afectada por las constantes inundaciones producidas por el río Itaya en el departamento de Loreto, sobre lo cual ha tenido una intervención el congresista Grandes. Suspendemos algunos segundos, colegas, para que el ministro se pueda constituir a la comisión. Vamos a retomar la sesión, distinguidos colegas. Damos la bienvenida al señor ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Milton Martín Bonges Lacerna, al viceministro, también que nos acompaña, viceministro de Vivienda y Construcción. Y le vamos a dar el uso de la palabra al señor ministro de Vivienda, puesto que él ha solicitado sustentar el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, el número 3943, que propone declarar en emergencia y de necesidad pública la reubicación de la población de la zona baja de Belén, afectada por las constantes inundaciones producidas por el río Itaya en el departamento de Loreto. De tal manera que, señor ministro, le damos la bienvenida y tiene usted el uso de la palabra. Muy buenas tardes, muchas gracias, presidente. Muchas gracias a los señores... Perdón, antes de que inicie, el congresista Humberto Lai también está presente, le damos la bienvenida aquí en la sesión. Gracias, ministro. Puede continuar. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a los señores congresistas por permitirnos presentar la sustentación de este proyecto de ley. Creo que, bueno, en este minuto se les está repartiendo una presentación y también va a proyectarse, pero podemos ir empezando. Es en realidad muy corto, es muy breve. Este es un proyecto de ley orientado a mejorar de manera dramática y sustantiva la calidad de vida de la población que hoy día vive en condiciones infrahumanas en el barrio de Belén, en Iquitos, en Loreto. Como ustedes conocen perfectamente la realidad de Belén y de Iquitos en general, Iquitos es una ciudad aislada, y la ciudad de Belén está pues en esta zona que comprende 4 etapas. Es una zona inundable, todos los años se inunda en mayor o menor medida, y en estas 4 zonas nosotros hemos identificado 2.600 predios de vivienda, o más bien 2.600 familias que están asentadas ahí, y a las que lo que planteamos en este proyecto de ley es tener los mecanismos legales
que nos permitan intervenir drásticamente y rápidamente. La problemática de esta población, de estos 2.600 familias, es la que ustedes pueden ver ahí claramente. Cada vez que sube el nivel de las aguas, la población es prácticamente inundado con un agua llena de basura, en condiciones insalubres. Los niños corren serios riesgos. Un niño que se cae de una de esas viviendas que son altas, la probabilidad de hacerse un daño grande es enorme. Los chicos, ustedes ven, estas casas no tienen condiciones mínimas de salubridad. Esa agua que está ahí hedionda es la misma que sirve para cocinar. No tienen desagües, la gente pues utiliza directamente el río. Creo que no tengo que seguir describiendo el tema porque ustedes lo conocen perfectamente. Y este es un problema que ha tratado de atacarse, pero tenemos distintas restricciones legales que no han permitido todavía solucionar el problema. Tenemos el dinero presupuestado, tenemos los proyectos, tenemos la voluntad política de todas las partes y lo que necesitamos para llegar a una solución como la que planteamos acá, que consiste en, ya tenemos la habilitación urbana, tenemos en esa habilitación urbana para crear una nueva ciudad, vamos a construir 2.600 viviendas, centros educativos, centros de salud, comisaría, parques y jardines. En otras palabras, así como el día de ayer presentamos en Olmos con el señor presidente, esta sería la segunda ciudad nueva, planificada, que estaríamos haciendo a nivel nacional, con campos deportivos, etcétera. Pasamos, por favor. A cada familia que está hoy día asentada y que ha sido debidamente empadronada, se le estaría ofreciendo una solución habitacional más en el sentido de techo propio. Son viviendas que pueden tener hasta 40 metros construidos, son módulos básicos de vivienda. El terreno es de aproximadamente 75 metros cuadrados y en eso consistirían los módulos de vivienda. El sector vivienda lo que se compromete a hacer es, previo a la construcción de las viviendas, toda la habilitación urbana, las pistas, las veredas, las redes de agua y saneamiento, sobre los que se construyen los programas de vivienda, principalmente de techo propio, básicamente de techo propio, y las otras infraestructuras complementarias. Pasamos, por favor. Mientras tanto, apenas esto esté listo, este dispositivo legal lo que nos va a permitir es que la población que está hoy día en las zonas inundables pase a habitar esta nueva ciudad e inmediatamente vamos a intervenir en el malecón para que no vuelva a llegar la gente. Se va a hacer un malecón moderno de las características que se muestran en este boceto, de forma que la población no vuelva, porque sacamos a la gente y si no intervenimos directamente no van a regresar. Por eso este proyecto de ley, una de las cosas que plantea es que estos terrenos pasan a propiedad del gobierno nacional para hacer este desarrollo turístico principalmente. Entonces, en resumen, lo que plantea el proyecto de ley es declarar en emergencia y de necesidad pública la reubicación de la población de la zona baja de Belén por ser una zona inhabitable y de peligro inminente para la salud, causada por las continuas inundaciones que se conjugan con los malos hábitos de higiene. Ya lo hemos mostrado en las fotos. El Ministerio de Vivienda será el responsable de ubicar y construir la infraestructura urbana requerida por la población en los predios de propiedad del Estado antes de proceder a su traslado. Es decir, nosotros a costo hundido hacemos toda la infraestructura, la ciudad y las viviendas, de forma que cuando se disponga el traslado, cada familia ya va a tener una vivienda asignada. Aquí un paréntesis.
Nosotros en el último año hemos ya empadronado al 100% de estas 2.600 familias que mencionamos, la mayoría de ellos tienen incluso un título de propiedad sobre su vivienda que hoy día está sobre el río, y están perfectamente identificados, de forma que el margen de error de filtraciones es muy chiquito, porque ha sido durante más de un año que se ha hecho la labor social con ellos. El tercer artículo relevante, el tercer punto que propone este proyecto de ley, es que las entidades públicas propietarias de los predios identificados por el Ministerio de Vivienda transferirán los predios a título oneroso o mediante una permuta predial. Esto es una negociación que hemos tenido que hemos venido desarrollando ya con el gobierno regional de Loreto. Tenemos identificados los predios, se han hecho los estudios topológicos básicos y ya estamos listos para intervenir. También este proyecto de ley plantea que el Ministerio de Vivienda, bajo los procedimientos correspondientes a los programas de vivienda que resulten aplicables, adjudicarán los lotes de viviendas solo a favor de los propietarios o poseedores de la refaería, zonas registrados o empadronados por COFOPRI. Esto es, como les mencionaba, para evitar filtraciones, a quienes se les considerará beneficiarios del bono familiar. Este artículo es necesario porque la ley que nos permite asignar el bono familiar habitacional es restrictiva si es que la familia alguna vez recibió algún tipo de subsidio y requiere también que la población esté inscrita en el SISFO. Con este proyecto de ley lo que hacemos es todos, no hay restricciones, el 100% de la gente empadronada puede recibir su bono familiar habitacional que les asegura la vivienda ya sobre piso sólido en zona alta que el Estado les va a entregar a esta población. Y finalmente el proyecto de ley menciona que la zona a desocuparse será declarada inhabitable y de dominio público, de acuerdo al planeamiento integral de protección ambiental y ecológica que elabore el Ministerio de Vivienda en coordinación con la Municipalidad de Maynas. Entonces, presidente, este es el proyecto de ley que el Ejecutivo ha tenido a bien enviar acá al Poder Legislativo con la finalidad de poder tener las condiciones básicas para proceder de una vez a la construcción de esta nueva ciudad de Belén. Muchas gracias. Gracias, ministro. Agradecemos su presencia en la comisión. Es un tema muy importante para la calidad de vida de la gente que pueda vivir con dignidad, y damos el uso de la palabra a los señores parlamentarios que puedan hacer algún tipo de pregunta en esta primera presentación que está haciendo el ministro sobre este tema. Congresista Reategui, luego el congresista Grandes, congresista Cabrera. Gracias, presidente. Saludo especial al señor ministro de Vivienda, Milton Bongese. Me alegro que haya esta política de tratar en la parte de la Amazonía de que parte del pueblo no viva en las orillas de los márgenes de los ríos. Yo quisiera saber cuánto va a costar este proyecto en realidad. ¿Quién lo va a hacer? Me dice que ustedes lo van a hacer. Enhorabuena, porque tenemos una pésima experiencia en la construcción del saneamiento del agua potable y saneamiento de Iquitos, en la cual llegó a costar 850 millones. O sea, es un robo escandaloso que no se puede permitir otra vez, ¿ya? Y usted mismo no fue a la inauguración porque se dio cuenta que hay un robo que no se puede permitir. Entonces, y esto me alegra que sea otra entidad en la cual no estén involucrados sectores que a la final no vaya a suceder que siempre están acostumbrados a hacer proyectos que a la final siempre piden ampliación, que a la final las ampliaciones cuestan mucho más del que el proyecto original. Entonces, ¿cuánto cuesta? Si ustedes lo van a hacer, ¿el mismo ministerio lo va a hacer o va a licitar esto? ¿Y a qué tipo de empresas
va a licitar. Y otra de las preguntas es lo siguiente. ¿Quién asegura, y si ustedes aseguran, que más pobladores de otros pueblos no van a ir otra vez a asentarse en Belén? Porque en esta parte de la Amazonía peruana, la gente, cuando viene una inundación se alegra, no es que no deja de alegrarse, en realidad se alegra, ¿no? Porque recibe algo adicional. Entonces, siendo esto así, y esta es una zona de focalización de enfermedades, de tuberización tremenda, sí se tendría que tener la garantía de que esto no vaya a volverse una nueva invasión y otra vez tengamos el mismo problema. Entonces, por eso es que si se ha visto esa posibilidad de que no vuelvan más y esto se declare una zona intangible y nunca más puedan asentarse ahí pobladores de estas zonas aledañas de Iquitos, que seguramente, viendo que no hay nadie ahí, van a tratar de ir nuevamente. Así que eso sería por el momento las preguntas, señor ministro. Gracias, presidente. Gracias, congresista Reátegui. Congresista Grandes, en el uso de la palabra. Dejamos constancia que nos acompaña también el vicepresidente de la comisión, congresista Carlos Brus. Gracias, presidente. No nos queda otra cosa que felicitar por este tipo de gobierno, por este tipo de proyectos realmente para hacer una reubicación realmente de lo que es la zona baja de Belén. Lastimosamente que todos los años tenemos los mismos problemas, las mismas inundaciones y focos infecciosos por la putrefacción que existe, porque la retención de las aguas es por mucho largo tiempo. Tenemos una creciente más o menos que oscila entre 4 a 6 meses. Y yo quería preguntar ahí, aparte que la que ha hecho la pregunta el congresista Rolando Reátegui, es muy importante saber exactamente cuánto se está presupuestando. Como él ha hecho el ejemplo, esta obra del alcantarillado, por ejemplo, ha empezado con 421 millones y ha sobrepasado hasta el día de hoy los casi 800 millones de soles. Y sin embargo se está viendo casualmente que la obra ha sido completamente mal ejecutada. Inclusive hay carros que ya están hundiéndose en media pistas. Ya son 3 carros que se hunden en diferentes partes de la ciudad. Y así nos vamos a ir hundiendo poco a poco. Pero me pido una intervención, congresista. Intervención, congresista Brus. Gracias, presidente. Para complementar lo que dice el congresista Grandes y también lo que mencionó el congresista Reátegui, era preguntar si las redes de agua y alcantarillado o las fuentes de agua va a ser la misma red pública de la obra y si el alcantarillado también va a la misma red pública o esta unidad va a tener algún sistema de captación de agua y procesamiento de desagües de alguna manera no convencional. Gracias, congresista. Congresista Grandes, puede continuar. Gracias, presidente. Y aparte de ello, como le digo, han optado por hacer una licitación internacional. Parece el internacional entre comillas, porque la empresa internacional que ha ido, la empresa china, se ha hecho aparte de todo y han ejecutado solamente puro empresas asociadas al señor Werner Guevara, que muchas de esas empresas han estado involucradas también en, parece un complot realmente, porque las mismas empresas que han hecho la ejecución de la obra han hecho la supervisión, las mismas empresas han hecho el expediente técnico. Ha sido un completamente desastre. Yo creo que ahí simplemente se han robado la plata porque se está viendo que el proyecto inclusive no está funcionando, y esperamos que esta licitación para este traslado de estas 2.600 familias, como dice, sea pues ejecutada de una manera más prudente, más confiable, con empresas que realmente que garanticen la culminación de la obra, no como se está viendo en múltiples denuncias mediáticas que han entregado inversiones, se han entregado proyectos, se han entregado plata y las obras están abandonadas en todas las partes del país. Eso es lo que nosotros no queremos. Si bien es cierto, Belén es un foco infeccioso para cualquier enfermedad por las inundaciones de largo tiempo, máximo 6 meses, queremos preguntar ahí, por ejemplo, ministro, por su intermedio, señor presidente,
de que el proyecto, por ejemplo, que tenía de Belén Sostenible, era en el mismo sitio. Era en el mismo sitio. Entonces, ¿se va a anular este proyecto de Belén Sostenible para hacer esta reubicación? Una de las preguntas, ¿no? Y, bueno, las medidas que se van a adoptar casualmente por la idiosincrasia de nuestra población, es que realmente viven a orillas de los ríos, en las zonas inundables, porque de ahí es su modus viviendo. De ahí pescan, de ahí hacen todo y se alimentan. En ese sentido, bueno, hay que ver la reubicación y la conversación y la concientización realmente de esa gente, porque nosotros hemos tenido varias experiencias, por ejemplo, en los Delfines. Nosotros hemos trasladado como 68 familias de la zona baja de Punchana, te estoy hablando del 96, 98, y han ido a los Delfines y al último solamente han quedado en los Delfines casi como seis familias de la reubicación, después todos han regresado. Y los Delfines ha crecido tremendamente ahora que ya hay más de 7,000 personas viviendo ahí y no están en las condiciones adecuadas. Por eso es que tenemos que tener mucha preocupación en que esto se traslade pues con todos los requerimientos para que una población viva adecuadamente. Y otra de las preguntas también, ministro, por su intermedio, señor presidente, que dónde van a ser ubicadas, porque la reubicación de estas familias tiene que trabajarse desde ya, porque no sabemos exactamente a qué parte van a ir de la ciudad, porque ellos son familias muy humildes, muy pobres, de que si usted les lleva pues, a la parte de la carretera Iquitos-Nauta, de ahí de ellos para trasladarse a su centro de labores, de su pesca, va a ser un poco difícil por el transporte. Eso hay que tener muy en cuenta también. Después también tenemos, ministro, ahí, por su intermedio, señor presidente, de que hay, por ejemplo, casi 240 casas abandonadas atrás del gobierno regional por el Banco de Materiales. A mí me ha hecho llegar una relación de la población de Belén, a la cual yo inmediatamente le trasladaba a su oficina, señor ministro, porque está a cargo supuestamente el Banco de Materiales, donde me piden, por ejemplo, que haga llegar esta documentación a su despacho para que evalúe si esa gente damnificada, por ejemplo, de esos 2 incendios que sucedieron en Belén y el último, el 20 de diciembre del 2012, si podrían reubicarse o ver la forma de cómo puedan utilizar esos inmuebles que están abandonados desde el año 2010, si mal no me acuerdo, para ver la reubicación. Yo le hice un documento de eso, ministro, le llegar a su despacho para ver qué medidas se puedan dar de la mejor manera para ayudar a esta población, ya que ellos viven en esta zona baja de Belén y ya van a ser reubicados sin ni siquiera tener Belén Sostenible, que usualmente que se ha propagado mucho para que ellos vayan a vivir ahí. Gracias, presidente Seriador. Gracias, congresista Grandes. Si hay algún otro colega que quiera hacer el uso de la palabra, congresista Leonidas Guayama. Gracias, presidente. Por intermedio, saludar al señor ministro y a los viceministros que se encuentran en la sala. Bueno, mis primeras palabras, al igual que todos lo han reconocido el día de hoy, felicitar el trabajo que viene haciendo este proyecto de ley importante que declara necesidad pública la reubicación de una población vulnerable que está sentada en zonas pues, donde se dan las constantes inundaciones, ¿no? Entonces yo creo que es de necesidad pública esto y felicitarlo por el trabajo. Yo creo que todos los congresistas el día de hoy vamos a respaldar este proyecto de ley, ¿no? Pero, ministro, aprovechando su presencia, quisiera que nos comente o nos dé su opinión técnica, sé que la va a hacer por escrito, si ya lo ha hecho. Ha ingresado el proyecto 3959 del congresista Josué Gutiérrez acá a la comisión, que la ley que establece medidas para promover la ejecución de viviendas rurales seguras. No es el momento de repente, pero no lo tenemos todo el tiempo acá, ministro, ¿no? Yo sé que va a hacer su opinión por escrito, pero sería bueno que nos dé una opinión también sobre este proyecto, dado que siempre las viviendas se promueven en la zona urbana y la zona rural siempre queda rezagada de esto, no tiene la posibilidad, la oportunidad para que el Estado le pueda dar las facilidades para una vivienda rural, ¿no? Entonces yo creo que este proyecto del congresista José Gutiérrez enmarca en esta problemática, ¿no? Y sería bueno que nos dé su opinión técnica, ministro, sobre esto. Muchas gracias. Gracias, congresista Guayama. Yo quisiera hacer unas preguntas, si ya los otros colegas no tienen otras interrogantes.
si se ha explicado esto a la población, ministro, porque sería bueno explicarles, detallarles cómo se van a hacer, es decir, se ha socializado el proyecto. Creo que sería bueno conocer esto, si están de acuerdo o han presentado algunas observaciones, algunas cosas que pudieran observar, porque usted sabe que algunas determinaciones unilaterales que pueda tomar el Estado puede ocasionar problemas de carácter social, o sea, convulsión social. Y lo otro que ya dijeron los colegas, cómo se va a hacer el financiamiento, si va a ser préstamos, donaciones, quién va a asumir esos costos y todo eso que creo que es fundamental conocer. De tal manera que para responder estas interrogantes le damos el uso de la palabra al señor ministro de Vivienda. Muchas gracias, presidente. A ver, vamos. En realidad, creo que casi todas las preguntas están relacionadas, así que voy a aprovechar para contestar, hacer una sola respuesta completa, ¿no? La primera inquietud del congresista Reategui es el costo del proyecto, en qué consiste exactamente, y quiero mencionarles que el costo total del proyecto está estimado en 174.290.000 soles. Este costo incluye la conformación del terreno natural, la habilitación urbana de 40 hectáreas, la construcción de 2.600 viviendas, servicios públicos complementarios, agua, saneamiento, educación, salud, comisaría y mercado. Finalmente, este proyecto incorpora también la construcción del malecón, que va a permitir que cuando la población salga de la zona baja inundable, inmediatamente se empieza la construcción del malecón turístico para evitar la migración. Además, se declara intangible como esa área se va a declarar inhabitable, como lo menciona el proyecto de ley. En relación al proyecto de tratamiento de aguas que se ha hecho mención en esta mesa, quiero precisar que ese es un proyecto financiado principal y mayoritariamente por el gobierno regional. Ellos han sido los que han estado a cargo de su ejecución, y lo que ahí yo hago es poner a disposición a todos nuestros técnicos de esta comisión para que nosotros hemos hecho los informes necesarios. Hay también los informes de la autoridad ambiental respecto a cuál es la situación de ese proyecto, así que nosotros nos ponemos a disposición de la comisión para ver cómo este tema lo podemos también trabajar juntos. También se me pregunta sobre las redes de agua y desagüe. Este proyecto considera un sistema pequeño de agua y una plantita de tratamiento de aguas residuales independiente, pero sí tiene que ser operado por la empresa, naturalmente por la empresa prestadora de servicios, pero está también presupuestado. La otra inquietud de ustedes era efectivamente en el artículo 5º del proyecto de ley se declara esta zona intangible una vez desalojada. Me preguntaron también si este proyecto guarda relación con un proyecto anterior que estaba vigente hasta principios de este año, que era el proyecto Belén Sostenible. Digamos, es una consecuencia lógica de esa fue la primera opción. La primera opción era, intervenimos las viviendas que hoy día se inundan y le damos un tratamiento adicional, mejoramos esos palafitos, los intervenimos, les mejoramos sus soportes y los mantenemos allá arriba con un sistema de saneamiento muy sofisticado, al vacío, tipo esos aviones que cuando uno tira la cadena succiona rápidamente. La verdad es que
cuando asumimos el ministerio, esa era la ruta, evaluamos el proyecto y encontramos que tenía muchos riesgos, pero el principal era que las condiciones de vida de la población no mejoraban sustantivamente si es que se iban a quedar ahí. De hecho, algunas viviendas iniciales se empezaron a refaccionar, pero fue mejor cambiar de estrategia y trasladar a la población a la zona alta. Entonces, hemos aprendido del pasado, hemos aprendido también de las otras reubicaciones que se han hecho antes, y la gran lección aprendida es que tenemos que, para que la familia se sienta feliz, tiene que tener todos los servicios, no los puedo llevar de un sitio a otro si es que no tienen pistas, veredas, agua, desagüe, educación, salud y un modulito donde también una zona que va a ser comercial para poder desarrollar actividades económicas. Eso es lo que estamos trabajando ya con las autoridades subnacionales. Me mencionaban también qué fue de este proyecto de viviendas abandonadas en la zona mártires de la democracia, ¿no? Así es, atrás del gobierno regional. Fíjense que fue una de las primeras, yo fui cuando recién asumí la cartera para ver un poco este proyecto, y cuando dudamos sobre el proyecto Belén Sostenible por los riesgos que podía enfrentar, una de las primeras cosas fue, oye, acá tenemos estas viviendas, más de 200 viviendas abandonadas, y podemos, 240 viviendas abandonadas, ¿por qué de una vez no las pagamos, las expropiamos y las ponemos como para las familias, inmediatamente para parte de las familias que están en Belén? Sin embargo, quiero mencionar que este proyecto, si bien lo hizo el Banco de Materiales, que hoy día está en liquidación, este proyecto se hizo con recursos del FONAVI. Entonces, hoy día los fonavistas quisieran recibir por estas viviendas un precio demasiado alto en relación a lo que costaría construir una vivienda de las mismas características en el otro terreno, porque este proyecto lamentablemente se hizo sin tener consideraciones de mercado, y los precios a los que se vendían esas viviendas exceden largamente los precios de mercado. Por lo tanto, no hubo nadie, muy poca gente interesado en comprar esos. Entonces, ahí más difícil, o sea, más fácil va a ser hacer otro proyecto que solucionar el problema, porque además no está bajo competencia de vivienda y construcción y saneamiento, porque hay una comisión de liquidación del Banco de Materiales y hay también la comisión del FONAVI, que son los propietarios en realidad de la vivienda. Ante ese panorama, lo mejor era presentar este proyecto que va a facilitar la elaboración de la nueva ciudad de Belén. Quiero decirles que de los 174 millones de soles que se ha planteado como costo total de este proyecto, ya para el próximo año en el presupuesto que está siendo discutido en este momento acá en el Congreso de la República, hay 123 millones que corresponde al devengado proyectado para el próximo año. 123 millones ya están en el presupuesto del próximo año, y con esto estaría todo listo para empezar. Tenemos todos los estudios, las cosas listas, y con el presupuesto ya programado, solamente este proyecto de ley nos da la herramienta para empezar ya el proceso de ejecución del proyecto el primer día útil del próximo año. Presidente, también, ¿verdad? Me preguntaron, no sé si he satisfecho todas las inquietudes de los señores congresistas, y mi segunda pregunta era si puedo referirme también a la inquietud del congresista Guayama. Claro que sí. Ministro, usted puede continuar explicando si hay algo que agregar.
dejamos constancia de la presencia de los congresistas Walter Hacha y Víctor Crisólogo, pero que tiene alguna intervención más, cosa que en conjunto puede usted contestar todo, congresista Grandes, Angulo y el congresista Guayama. No, congresista Guayama no. Les damos el uso de la palabra para precisar algunas inquietudes más y luego finalmente el ministro absuelve esas interrogantes. Gracias, presidente. Simplemente para esta pequeña interrupción al ministro, antes que continúe, hacer que nos precise si en estas 2.600 familias evaluadas o registradas en la zona baja de Belén, están las 86 familias que han sido damnificadas por el incendio, si están registradas. Otra cosa, también se ha hablado del proyecto de Belén Sostenible, más o menos que eran 86 millones, si mal no me acuerdo, pero de acuerdo a las versiones que usted está diciendo, de que ha sido un proyecto hecho prácticamente al caballazo sin la evaluación necesaria, porque si esto estaría bien hecho del Ejecutivo a venir este proyecto también, no vaya a resultar también de que este nuevo proyecto vaya a estar en la misma situación. Si estamos ya anulando un proyecto que ya se estaba ejecutando, no vaya a ser que mañana más tarde, por los problemas que puede suceder, porque concientizar a la zona baja de Belén es muy fuerte, ¿eh? Yo he estado ahí, he vivido ahí también con algunas personas, conversado más que todo, antes que vivir, conversar, y yo me comprometo también, ministro, de ir también a conversar con los dirigentes de la zona baja de Belén, que tengo muchos que me conocen ahí, para ver y conversar y con ellos y apoyarles en esta concientización, porque esto va a ser muy importante. Como dice usted, ya no de inmediatamente hacer el proyecto de el puerto para que no vaya la gente nuevamente allá, porque ellos viven así, presidente. Yo creo que ahí, señor presidente, hay que ver, por si intermedia al ministro, ver de qué manera nosotros podemos llegar hacia ellos y convencerles realmente y apoyar esta gestión y este proyecto muy importante de lo que es la reubicación de la zona baja de Belén. Eso quería preguntarle, para no ser que mañana más tarde no vaya a aparecer diciendo, no, que ha sido apresurado, vamos a hacer otro proyecto, mejor que se queden ahí nomás. Entonces ya entramos pues hago un proyecto, le anulo, hago otro proyecto, no va a ser que le anule otro proyecto y presente otro, ¿no? Eso quisiera ver. Ya, presidente, gracias. Gracias, congresista Grandes. Congresista Angulo. Gracias, señor presidente. Un saludo al señor ministro y a su equipo de trabajo. Más para una reflexión de carácter estético y funcional. Veo una fotografía del centro de salud, de lo que significa el paquete habitacional. El centro de salud va a ser construido precisamente bajo estas características, señor ministro, porque veo que estamos en una área selvática, una zona muy bonita, hermosa, y le ponemos cemento, le ponemos una pared de cemento vista. O sea, me parece que tal vez los arquitectos podrían cambiar un poquito esta presentación y hacerla más adecuada al entorno selvícola, agreste que tiene la zona de la Amazonía. Por otro lado, a mi entender, uno de los más graves problemas que existen en la construcción de las viviendas es el tamaño de la vivienda. Yo creo que 40 metros para una familia de 4 o 5 miembros es muy poco. En la Amazonía existe mucho terreno. 75 metros me parece que es también poco. ¿Por qué no hacemos algo de 120 metros, de forma tal que la casa, el área techada, sea de 60 metros como mínimo? No sé cuál es el problema es financiero, porque sabemos que existen ahora formas de construcción que no cuesten tanto, ¿no? Conozco por lo menos algunas. Yo creo que ustedes, bueno, los arquitectos, ingenieros pueden conocer también alguna otra más.
pero mi sugerencia es que pueda ser un poco más amplia. 40 metros me parece que es insuficiente para una familia de 5 o 4 miembros. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Angulo. Congresista Grandes, para precisar. Para precisar, presidente, conteste el ministro. sí, lo que ha dicho el congresista Angulo es muy importante porque han hecho en la parte de Barillán, la carretera Iquito-Nauta, unas casas también para reubicación de damnificados por las inundaciones, pero unas casitas chiquitas, presidente, que ahí estamos en la Amazonía y aparte el techito de calamina, que eran muy bajos, ahí la calor es fuertísimo. Ahí tiene que adaptarse esa gente a esas casas tan pequeñitas. Y el otro punto también, presidente, para complementar de Belén Sostenible, ahora este proyecto de reubicación, no vaya a ser pues porque en esa época del 95 al 98 que hemos hecho el traslado para los dirigentes de la parte de los delfines, que acá están presentes dirigentes de los delfines, por ejemplo, ellos se han salido casi todos de ahí, ministro. ¿Por qué? Porque no se les ha ofrecido sus cosas básicas, agua, desagüe, tanto policía como también las vías, pero sin embargo, a la hora de la hora las autoridades no les han dado, ministro, y ellos han tenido que en su mayoría volver a su sitio. Por eso que acá, en estos 174 millones, queremos ahí que se haga de una forma responsable, con empresas muy responsables que empiecen el proyecto, terminen el proyecto y para no tener problemas de abandono de proyecto y también para no tener problemas con la gente que se va a reubicar al no tener sus cosas básicas como agua, luz y desagüe, entonces vayan a querer retornar nuevamente y empiece una convulsión social. Gracias, presidente. Ministro, para el congresista Hacha. Congresista Hacha, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar al ministro Milton Martín Bonjesi y a mi colega congresistas. Señor presidente, acabo de escuchar de mi colega Angulo y del congresista Víctor Grandes de que las casas son pequeñas. Nosotros hay que ser realistas. También en ese lugar, conozco ese lugar, también las casas de ellos son pequeños. Y como ellos tienen casas precarias de madera, siempre, todos los años van a tener el mismo problema. A lo menos ahora ya van a ser de material noble donde realmente le va a durar a la gente, ¿no? Nosotros tampoco no podemos escatimar la decisión que ha tomado el Poder Ejecutivo. Eso es lo mejor que están haciendo, porque hemos visto no solamente en ese lugar, en toda la Amazonía tenemos el mismo problema. Cada vez que el río aumenta, todos están en el mismo lugar. Y lamentablemente pues, nuestra gente, la idiosincrasia de nuestros hermanos de la selva, les gusta vivir al borde del río porque les gusta la pesca, ¿no? Siempre que va a aumentar el río van a estar en el mismo problema. Entonces yo, ¿verdad?, felicito las decisiones del Poder Ejecutivo y al ministro Bonjesi. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista. ¿Usted quiere hablar nuevamente, congresista? Ya. Para que pueda contestar el ministro. Congresista Angulo. Sí, bueno, conozco también la selva de Brasil y la selva de Bolivia, y las casas son amplias. Ahora, ¿por qué no se hacen casas de madera? Llevar concreto a la selva, llevar concreto a la Amazonía, me parece que está bien. Estoy viendo que cada casa está costando 21.000 soles, ¿no? Está calculado 21.000 soles, 22.000 soles más o menos, cada casa. Y eso, claro, si llevan cemento, si llevan acero, ¿no?, fierro para hacer las casas, me parece que les va a costar así. Pero si tuvieran la posibilidad de utilizar elementos que le presta la propia zona, ¿no?, materiales como madera y otros materiales que sean cercanos, creo que les va a costar, va a ser más amplia la casa, ¿no?, va a ser muchísimo mejor y además les va a costar menos. O sea, no sé cuál es el criterio empleado para observar y para manifestar ese tipo de casas. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Angulo. Congresista Bruce. Gracias, presidente. Yo llegué a la mitad de la exposición del ministro, pero llegué a alcanzar a escuchar que eran para el sistema techo propio, la adjudicación de las casas.
Por lo tanto, las familias van a tener que pagar una cuota mensual. Claro, podemos hacerles una casa de 300 metros cuadrados, sería lo ideal para ellos, pero no van a poder pagarla. Entonces, considerando el nivel de pobreza que ellos tienen, se les está construyendo un módulo que supongo que es la característica de techo propio. Ese módulo puede crecer en la medida que la persona progresa, hace un cuarto más, y la casa va creciendo. Pero el módulo básico, que es lo que la familia va a poder pagar dentro del programa de techo propio, porque, tengo entendido, el ministro lo corroborará, no se le está regalando las casas, ¿no? Se les está dando bajo el sistema de techo propio. Y para terminar, aprovechando que está el ministro acá, la última vez que estuvo el ministro acá nos ofreció dar algunos dispositivos para que los fondos del programa Mi Barrio no sean usados tan libertinamente. A ver si podríamos aprovechar la oportunidad para que nos cuente qué disposiciones ha tomado para que eso no ocurra. Gracias, congresista Bruce. El ministro de Vivienda, el congresista Cabrera, salió un momentito, está de retorno. Amable, disculpe usted, disculpe señor ministro, disculpe señor presidente. No, en realidad ha sido por una cuestión de que, en fin, tenía que resolver y ya se resolvió, gracias a Dios. No, yo solamente quería preguntarle al señor ministro lo siguiente. Yo entiendo, la idea es muy buena, yo creo que estoy de acuerdo con lo que acaba de expresar justamente el congresista Bruce. Efectivamente, se trata de un programa de techo propio que ha dado, además, éxito en todo el Perú. Y si lo ha sido en la costa y en la sierra, también lo puede ser en la selva. Yo creo que en eso no hay tanto problema. Lo que sí hay un problema, no solamente, lo pregunto ahora para este caso puntual, pero a mí en realidad sí hay algo que me preocupa muchísimo, no solamente de la tierra que yo represento, en este caso que es el departamento y la región de Ica, sino en todo el Perú, es el tratamiento de las aguas residuales. En este caso, donde eso es una zona húmeda, donde realmente la humedad es más, complica aún mucho más, y además el hecho de que haya lógicamente muy poca pendiente, ¿cuál va a ser la salida para el tratamiento adecuado y sanitario en el caso de las aguas residuales? Muchas gracias. Gracias. Creo que lo explicó, pero le va a explicar nuevamente al congresista Cabrera que es una preocupación importante, es importante. El ministro de Vivienda para resolver ya estas últimas preguntas. Ok, bueno, muchas gracias por sus inquietudes. Déjenme aclarar en primer lugar que la filosofía de este proyecto de ley es primero tener la ciudad construida, y para eso, como les he informado, en la ley de presupuesto del próximo año ya hemos incorporado la plata que se necesita para esta ciudad construida, de forma que no haya mesía. Nosotros nos pasa lo mismo, que ya la población no cree, pues, entonces pagan por ver. Entonces tenemos que poner ahí primero la ciudad, y solamente una vez que esté terminada con todos los servicios, serán trasladados a la ciudad, cuando ya tienen todos los servicios. En segundo lugar, estas viviendas son hechas en lotes de 75 metros cuadrados, pueden llegar hasta 80 dependiendo de la topología. Hay algunos lotes que se van un poquito más de 75, y lo que se construye es 40 metros cuadrados, hasta 40 metros cuadrados, que puede ser un poquito menos. Esos son los módulos básicos no es exactamente techo propio, y por eso requerimos ley, porque para techo propio hay algunos requisitos de formalidad que no necesariamente toda la gente los va a cumplir. Y entonces una solución de este tipo tiene que ser para todos, no puede quedar uno fuera, porque basta que 2 o 3 familias queden fuera para que la solución no funcione. Entonces es para todos. Y efectivamente, como lo resaltaba el congresista Bruce, el Estado lo que hace, al igual que en el programa Techo Propio, es entregar un módulo básico de vivienda construido, y el poblador tiene 2 opciones. Puede construir los otros 35 metros que le quedan libres, que generalmente se habilita como patio con un caño para tener ahí un lavatorio, y también puede ir hacia arriba. Este módulo, y acá sí hago un poquito la aclaración, es 100% costo hundido por el Estado, es gratuito. Hasta los 40 metros cuadrados son gratuitos, el Estado lo dona. Y más bien, si la familia quiere
que es como funciona techo propio hoy, hasta eso es subsidio. Si la familia quiere agrandar su lote e irse más allá, tendrá que endeudarse. Y para eso puede tocar la puerta a Mi Vivienda, puede hacer otro piso, puede hacer su primer piso más grande, como se hace en otras urbanizaciones de techo propio. Como mencionaba también anteriormente, acá el sistema de agua y saneamiento va a ser un sistema autónomo, donde nosotros lo estamos diseñando y nosotros lo vamos a financiar. En la parte específica de saneamiento, que es la que a usted más le preocupa, va a haber una planta compacta pequeña de tratamiento de aguas residuales. Eso está previsto en el proyecto y va a ser financiado. Lo que sí, esta infraestructura de agua y saneamiento tiene que ser administrada por la empresa prestadora de servicios. Ahí no hay otra opción. La ley nos manda que tenga que ser, además es una población pequeña, así que con eso se garantiza su sostenibilidad. Congresista Grandes nos preguntó si estaban consideradas las 86 familias anteriores. Están consideradas dentro de las 2.600, sí están consideradas. Preguntó también sobre si podía ser de madera. Justamente cuando nosotros tomamos la decisión de dejar de lado el proyecto Belén Sostenible, fue porque tuvimos muchísimos problemas con la madera. La certificación de madera no es tan fácil de conseguir en la zona y faltaba estandarización, y la que nos traían certificada era de fuera del país, lo cual no tenía sentido, y la de dentro del país era no certificada y no podíamos saber la procedencia legal o no de la madera. Eso también demoró la operatividad de ese proyecto. Por eso decidimos cambiar de rumbo, porque además evaluamos que las condiciones sanitarias no eran las adecuadas. Para eso trabajamos con el Ministerio de Salud de la mano y el Ministerio del Ambiente. Finalmente dijeron que no, que bajo ningún punto de vista podía seguirse en la ruta de que estábamos. Luego, sí, bueno, también el congresista Angulo nos preguntó sobre el centro de salud, que la foto no era la más adecuada. Efectivamente, yo lo que le quiero decir al congresista es que esa foto es simplemente referencial. Han tomado fotos de cualquier… así es, y se arma un collage. Pero lo que estamos, incluso esa comisaría es vieja, pero en el proyecto sí hemos, a los arquitectos que han diseñado esto, es acorde y siguiendo todas las pautas ambientales y estar integrados con la naturaleza. Lamentablemente acá no se aprecia porque se armó la lámina con algunas fotos referenciales, ¿no? Entonces, en general, es un proyecto cerrado. Este es un proyecto integral cerrado. Se hace la ciudad, el gobierno nacional paga todo lo que tiene que pagar, las casas quedan listas para ser habitadas con agua, saneamiento, áreas verdes, pistas y jardines, escuela, posta médica, etcétera, y recién en ese momento la familia sale. Y cuando la familia sale, inmediatamente entramos e intervenimos en el malecón para que no haya ninguna posibilidad de que vengan otras personas. Sigue interrumpiendo los colegas, así que esperamos que sea la última. No, sí, presidente, este es un proyecto muy importante, presidente, de que debe ir articulado. Nosotros tenemos conocimiento porque vivimos ahí en Iquitos, en Loreto, y la situación ahí es de que la parte de la zona baja es parte también del mercado de Belén.
Entonces, para mí hay una preocupación. Si vamos a reubicar a esa gente que vive también en el mercado, prácticamente una ampliación del mercado, entonces debería ser paralelo con la modernización o la construcción del mercado también, porque ¿dónde voy a trabajar esa gente? Esa es la pregunta. Gracias, presidente. Un importante aspecto, sí. Escuchemos a Congresista Angulo y finalmente usted culmina, ministro. Congresista Angulo. Sí, bueno, sigo preocupado por el asunto de las dimensiones de las casas. Está bien, se les vamos a regalar, el Estado va a cubrir los costos del traslado, de la habilitación urbana, pero la casa tiene que ser mínimamente habitable. Lo digo por experiencia, veo a lo largo de la Panamericana, en la zona de Trujillo, el sur de Trujillo, casas que parecen, no sé, cajitas de fósforos, ¿no? Y la misma gente ahora en Trujillo no quiere habitar esas casas. Están construidas ahí y nadie quiere habitarlas. Yo digo, gente que está acostumbrada al mar, gente que está acostumbrada a grandes espacios. ¿Qué es lo que pasa con gente, con pobladores que también están acostumbrados a grandes espacios? En el caso de la selva, gente que se moviliza, ¿no? Y estamos invirtiendo 22,5 millones en el malecón. ¿Por qué razón vamos a invertir 22,5 millones en el malecón y 52 millones en las viviendas? Si nosotros invirtiéramos estos 22 millones en las viviendas costaría aproximadamente unos 30,000 soles. Estamos hablando de una vivienda de 10,000 dólares, aproximadamente, un poquito más, un poquito menos. Si utilizáramos material de la zona, esos 10,000 dólares permitirían construir una vivienda hermosa, bien hecha, bien puesta. Lo digo por experiencia, eso habría que ver. Me pide una interrupción el congresista Guayama, por favor. Congresista Guayama. Sí, justo, bueno, lo que entendí del ministro, el objetivo es resolver el problema también. Si no construyes algo ahí en Belén Baja, si no haces un centro turístico, ¿no? Nuevamente se van a invadir y vas a tener no resuelto nada, vas a tener el mismo problema. Entonces tienes que hacer algo para evitar que se invada la zona, ¿no? Eso es lo que creo que entendí. Creo que por ahí está. Gracias. Congresista Angulo, para culminar. Sí, no, yo quiero decir que el proyecto me parece excelente, ¿no? Entonces, hay que sacar a los pobladores, hay que ponerlos en otro lado, hay que hacer toda la parte urbanística, hay que mejorar la forma de vida de estos señores, ¿no? Pero hagámoslo bien, hagámoslo completo. No lo pongamos en una caja de concreto a estos señores, a pobladores que están acostumbrados a la madera, están acostumbrados a la tierra, están acostumbrados al vergel, toda la parte de contacto con la naturaleza, tienen sus animalitos, y los vamos a colocar en 40 metros. Y si después ellos amplían a 75, eso va a ser un tugurio, porque no van a tener la posibilidad de contar con áreas verdes. ¿Por qué no les damos, si tenemos tanto terreno, por qué no les damos 120 metros como mínimo? Con el propósito de que al final estos señores puedan tener una casa de 60 metros aproximadamente al principio y después pueda ser ampliada. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Congresista Lai, finalmente. Muy brevemente, solamente para felicitar al gobierno y al ministro por este proyecto que soluciona un problema social gravísimo que ha ido inclusive agravándose a lo largo de los años, ¿no? Y bueno, los detalles, yo creo que los técnicos del ministerio tomarán en cuenta las condiciones climáticas, el calor y todo ello, para buscar las mejores soluciones. Y efectivamente está la disyuntiva de hacer madera, material noble. La madera, lógicamente, sería más apropiado en cuanto al ambiente, pero el costo de mantenimiento de la madera es también muy alto.
y las maderas en nuestra selva lamentablemente se pican y hay una serie de problemas, se honguean y todo ello, ¿no? Entonces, yo espero que los técnicos harán su labor. Quedó pendiente una pregunta que hizo el congresista Grande, que a mí me interesa, ¿dónde va a ser este proyecto, ¿no? ¿A qué distancia de la ciudad? En fin, creo que faltó contestar eso, señor ministro. Muchas gracias. Gracias, congresista. Ahora sí, ministro. A ver, empecemos para que no crean que estoy evadiendo esa respuesta. Lo que me gustaría después decirles dónde va a ser en persona. Lo que pasa es que antes se filtró dónde iba a ser y nos invadieron el terreno. Lamentablemente es parte de la idiosincrasia peruana. Entonces, pero yo lo que sí les aseguro que hemos identificado el terreno adecuado y va a tener todos los servicios. Si pasan de 35 a 70 metros o de 40 a 80 metros, no es que se tuburiza, porque en el planeamiento urbano que vamos a ver en una lámina anterior, ustedes pueden ver que ahí la representación es como si el lote estuviera completamente construido y las áreas verdes están garantizadas. Este sí es el proyecto real tal cual está diseñado ahora. Entonces, no es posible el hacinamiento. Esta es la solución que las familias más pobres del Perú hoy día ven cambiar su calidad de vida de manera sustantiva. Quiero decir que hoy día donde está asentada la gente tienen entre 10 y 15 metros cuadrados en condiciones infrahumanas, sin servicios básicos. Esta solución de techo propio es una solución ya probada, ha demostrado su efectividad y fíjense, este año vamos aproximadamente por 38.000 viviendas en todo el país. Con el shock reactivador metimos 500 millones de soles adicionales y le digo que en mes y medio hemos avanzado, hemos comprometido esos 500 millones ya cerca de 350 en un mes y medio. O sea, la población quiere vivienda y esto, claro, para nosotros nos parece pequeñito, pero alguien que no tiene nada, que está viviendo en condiciones infrahumanas, cuando uno le ofrece una casa sólida, con servicios básicos, es pasar de la noche al día. Quiero mencionar también que yo había dejado fuera al proyecto del mercado de Belén. En este minuto, en Proinversión, pero lo que pasa es que no está a mi cargo, sino está a cargo del Ministerio de la Producción, con el ministro Piero Gessi, en el marco del Plan de Diversificación Productiva. El mercado de Belén es un mercado que se va a hacer ahí donde está en parte del terreno del cuartel Sargento Lores. Va a ser un mercado que va a reemplazar a la inmundicia que hay ahora de mercado y va con otras características y estamos yendo en paralelo. Solamente que este tema debía haberlo puesto porque es complementario, pero no es parte de nuestro sector, entonces lo está liderando Produce y el proceso ya está convocado en Proinversión. El otro tema es que el malecón no es solamente un malecón recreativo, sino que también considera áreas verdes ecológicas para que mejore también el ornato y algunos muelles para el uso de la población. Quiero decir también que ahí en el lote que hemos seleccionado, que está cerca a la ciudad pero un poco alejado, estamos trabajando la solución también de transporte público con el municipio, para que desde el primer día haya una línea de combis o de transporte público que garantice que la población pueda ir a su centro de trabajo. Como les digo, les insisto, este es un proyecto que hemos visto todas las lecciones aprendidas en intervenciones pasadas.
y creemos que no se nos está quedando nada en el tintero. Están las ideas, están los proyectos hechos, está la voluntad de hacerlo y está la plata, que es lo más importante. O sea, lo hemos priorizado en el presupuesto y con este marco legal nos permiten ir en un año, probablemente estaremos con este proyecto ya finalizado, ¿no? Ministro, muchas gracias por la sustentación del proyecto. Nosotros vamos a… Sí. El congresista Bruce le dice si le puede dar alguna referencia a su programa Vivar. Sí, efectivamente, y en realidad me faltan dos cosas. Me falta el requerimiento del congresista Bruce de mejoramiento integral de barrios. Básicamente, efectivamente, ya sacamos el decreto supremo, ¿no? Sí, no se necesita ley. Ya tenemos listo un proyecto de decreto supremo donde se separan lo que son pistas y veredas, infraestructura complementaria como los polideportivos y los mercaditos, el programa de puentes, y esos son las tres modalidades de intervención que van a haber en el programa, ¿no? En el mejoramiento integral de barrios. Además, se han mejorado también los procedimientos, hemos hecho una reingeniería para que mejore la transparencia y la eficiencia también del gasto, ¿no? Ahora hay todo un procedimiento, el alcalde viene, presenta, se asignan sectoristas, esto pasa después a un comité, el comité lo va a analizar con hemos hecho unos criterios de priorización mucho más específicos, transparentes, y eso es lo que tenemos. Y yo hoy día mismo, congresista, le mando una copia del decreto supremo. Ojo que todavía no está, pero para información y comentarios. Y finalmente también la preocupación del congresista Guayama. Nosotros hemos visto con satisfacción que hay un proyecto de ley sobre vivienda rural y ese proyecto de vivienda rural nos permite intervenir en las zonas rurales, sobre todo las que están encima de los 3.000 metros. ¿Qué teníamos ahí? Que cada vez que queremos entrar, el problema con estas zonas es que se requiere para dar subsidio al Estado que estén inscrito en el CISFO, pero a veces la gente no tiene ni siquiera DNI, y entonces si voy a esperar a que estén registrados en el CISFO, vamos a esperar 10 años o 8 años o los que sean, y no vamos a poder llevar la solución de elevar la temperatura y darle mayor seguridad a la población que está por encima de los 3.000 metros. Entonces, este dispositivo nos ayuda a que, privilegiando el riesgo de desastres, sobre todo como consecuencia de los periodos de bajas temperaturas, así es, de heladas, y también para darle seguridad sísmica a las viviendas de los alpaqueros, este proyecto de ley permite entrar en una estrategia al barrer, independientemente de que esté o no el hogar calificado con ciertos requisitos formales. El riesgo de filtración en un programa como este es cero o casi cero, porque nadie que tenga plata, les aseguro, se va a vivir al lado de un alpaquero, porque las condiciones, inclemencia del clima son demasiado grandes. Sí, por supuesto. Congresista Bruce. Gracias, presidente. Quería preguntarle al ministro si al declarar en emergencia y necesidad pública esta obra significa que no va a haber licitación pública. Ministro. No. Esto es con fines ambientales. Es para tener la obligatoriedad del traslado de población. O sea, lo que han declarado las autoridades sanitarias y ambientales es que es invivible, que la vida de la gente está en riesgo si sigue viviendo en las condiciones que vimos en la primera o segunda foto de esta presentación. Miren, ese río, la de la izquierda, la de abajo, es un río lleno de basura, así es.
son condiciones infrahumanas. Esa es la declaratoria. El Estado, preservando el bien común, lo que hace es retirar a la población de esta zona y en retribución le da una vivienda con todos los servicios públicos en una ciudad nueva habitable. Se licita, absolutamente transparente, sí. Muy bien, gracias, ministro, por la sustentación y aclaraciones de las preguntas de los parlamentarios. Nosotros vamos a hacer el dictamen correspondiente, votando los procedimientos del caso. Y vamos a quizás visitar con los colegas también la zona, ¿no? Para ir a... Es un proyecto muy importante, ¿no? Ser el congresista de la zona, o con parlamentarios. El ministro también nos puede acompañar. Entonces vamos a suspender unos segundos, hay un dictamen muy pequeñito para aprobarlo y suspendemos unos segunditos para despedir al ministro de Vivienda y Construcción. Retomamos la sesión, colegas, y a continuación, como punto 2, el proyecto de ley que tiene por objeto modificar el artículo 26 de la Ley 28687, Ley de Desarrollo y complementaria de formalización de la propiedad informal, acceso al suelo y dotación de servicios básicos. Este artículo dispone, colegas, que los certificados o constancias de posesión son documentos extendidos por las municipalidades distritales de la jurisdicción. La modificación tiene por objeto precisar que dichos certificados o constancias de posesión son extendidos también, aparte de los municipios distritales, por las municipalidades provinciales cuando se encuentren dentro de su cercado respecto de los predios comprendidos en el área urbana o de expansión urbana establecidos en sus respectivos planes de desarrollo urbano. De tal manera que ese es el objeto, es darle también competencia a los municipios provinciales, expedir estas constancias, estos certificados de posesión, repito, a la municipalidad provincial, siempre y cuando estén dentro de la área urbana o de expansión urbana establecidos en sus respectivos planes de desarrollo urbano. Esa es una modificación pequeña, ese artículo que acabo de mencionar, y en eso consiste la propuesta legislativa. El congresista Angulo. Una pregunta, señor presidente. Gracias. ¿No sería también darles a las municipalidades distritales? Tienen las municipalidades distritales en estos momentos esa facultad ya. Ah, de acuerdo. Entonces también. Gracias. A ver, congresista Bruce. Disculpe, entonces una pregunta. ¿No se sobreponen las facultades? Es para darle a la provincial para el caso del cercado. Donde no hay... ya, en el cercado. Okay. Dentro de su ámbito, Muy bien, si no hay ninguna oposición, sometemos al voto los congresistas que están de acuerdo con el proyecto de ley mencionado, que modifica el artículo 26 de la Ley 28687, sírvanse a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Sin galletas hoy día hemos trabajado. Levantamos la sesión, señores congresistas, pidiendo excusa y licencia para ejecutar los actos aprobados en esta sesión. ¿Los que estén de acuerdo? Aprobado por unanimidad. Levantamos la sesión siendo la 1 de la tarde con 39 minutos. Gracias por la asistencia, distinguidos colegas.